Hola hermano, hola hermana, ¿cómo estás? Espero que tanto tú como tu familia estén bien ahí desde casa, donde seguramente nos estás viendo. Y mira, pues ya vamos en el sexto tema de tu curso básico G. Y agradecidos con Dios y conscientes de que es Dios nuestro maestro, es Jesús nuestro maestro. ¿Qué te parece si iniciamos esta clase con una oración? Adelante. Papito, te bendecimos en esta mañana. Tú eres Rey, tú eres nuestro Dios. En este día hemos de reconocer tu señorío en nuestras vidas. En este día queremos rendirnos delante de ti poniendo esta enseñanza, poniendo cada palabra, poniendo aún todas las condiciones técnicas, Señor, electrónicas, Padre, para que este mensaje pueda ser grabado, este mensaje pueda llegar aún al corazón de muchos. En el nombre de Jesús, sé tú hablando, sé tú dirigiendo tu voz al corazón y conforme a la necesidad de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano, me da tanto gusto volvernos a encontrar a través de este medio. Eh, no soy como tal tu maestra de cabecera en este curso básico G, pero te conozco, algunos los conozco y los aprecio mucho. Ajá, los tengo aquí en el corazón. Y el tema que el día de hoy Dios nos va a permitir compartir con ustedes es el tema de el día de reposo. ¿Okay? Ese es el tema que vamos a mirar. Yo te estoy compartiendo mi presentación y bueno, pues nuestra cita base la tenemos en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, verso 8. ¿Y qué dice la palabra aquí? Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y en esta parte, pues, podemos nosotros tener quizás alguna imagen con relación a lo que es el día de reposo. Si yo te pregunto a ti, ¿para ti qué es el día de reposo? Tú seguramente tienes alguna idea en base a lo que se te ha enseñado, lo que has venido aprendiendo en la iglesia. Pero en general, si nosotros le preguntásemos a alguien que quizás a lo mejor ni siquiera va a la iglesia o no conoce mucho de la palabra, ¿qué nos diría acerca del día de reposo? Para esa persona, ¿qué sería el día de reposo? Y déjame, te voy a compartir. El día de reposo quizás sería no levantarse todo el día de la cama, ¿no? O quizás levantarse, pero ya hasta el mediodía y todo con sueño y sin ganas de hacer nada, ¿no? Este gato lo reconocemos mucho porque es un gato muy flojo y a veces así nosotros nos imaginamos el día de reposo. Es el día que yo tengo para descansar, porque qué barbaridad, he hecho tantas cosas, ¿no? En la semana que yo me merezco un descanso, ¿no? Yo merezco levantarme tarde, merezco que me lleven el desayuno allí, a la cama, y entonces para mí eso es el reposo o el día de reposo, ¿no? O dedicar un día para reposo. O también podría ser el mirar desde temprano todos los partidos de fútbol, ¿no? Me echo todos los partidos de la liga inglesa, de la alemana, luego de la mexicana, y luego ya cuando terminaron todos, me echo todos los programas con las repeticiones de los mejores goles, ¿no? Entonces, podría ser también ese un reposo. O quizás no tanto así, pero sí a lo mejor echarme todas las películas nuevas que ha sacado Netflix, ¿no? En ese día y estar ahí delante de mi televisor. Si no me gusta tanto el fútbol, igual me gusta mucho el cine y
estoy viendo las películas en Netflix. Pero miren, a la luz de la palabra, nosotros vamos a ver que reposo aparece citado por primera vez en el Antiguo Testamento y aparece con este término, con el término Shabbat, ya sea con una sola B o con doble B, Shabbat. Y vamos nosotros a mirar cuál es la definición de Shabbat. Eso es nuestro primer punto. Y bueno, pues Shabbat viene de la raíz hebrea que tiene justamente reposo, más bien viene de la raíz hebrea Shabbat, que tiene diversas acepciones, ¿no? Esas acepciones o estas palabras que le dan sentido, significado a término Shabbat, reposo, es poner fin, cesar, parar, desistir de algún ejercicio, desistir de lo que estoy haciendo, ¿no? Guardar quietud y callar. Entonces, quizás muchos cuando escuchan la palabra Shabbat dicen, Shabbat significa sábado, pero déjame decirte que no, Shabbat no significa sábado, Shabbat significa justamente reposo, poner fin a mis actividades, hacer un alto, parando mis actividades, desistiendo de lo que estoy haciendo, guardando ese día, teniendo quietud, aún callando durante ese día, ¿no? Y generalmente nosotros pensamos que tiene ese significado de sábado porque la palabra en nuestra cita base que nosotros veíamos, que está en Éxodo 20, versículo 8, dice la palabra, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y cuando miramos la palabra reposo, si nosotros manejamos la Reina Valera, bueno, yo tengo la versión 1960, aparece allí un asterisco. Y abajo del asterisco dice, aquí equivale a sábado. Esto, recuerden que como tal no es parte de la Biblia, o sea, esos asteriscos, inclusive los títulos, ¿no? de los capítulos, y todo lo que nosotros podemos a veces mirar como notas, son ayudas que nos hacen las editoriales o los diversos traductores de la Biblia para que nosotros la podamos comprender de una mejor manera. Pero aquí, en esta parte de la Reina Valera, el dato no es correcto, ¿no? Reposo no equivale a sábado o no significa sábado. Y ahorita vamos a ir estudiando y vamos a ir avanzando en el tema y te vas a dar cuenta por qué no significa sábado, desde aquí, desde el significado, ¿no? O sea, reposo que viene del hebreo Shabbat, tiene diversas acepciones y ninguna de estas significa sábado, sino que es cesar, parar, guardar, callar, ¿no? Ahí estamos viendo las diversas acepciones, ¿va? Entonces, vamos a continuar ahora con nuestro segundo punto del tema. Acompáñame, mira, aquí lo estás viendo. Y consiste en que, en revisar esta parte de la creación, ¿no? Cómo en 6 días Dios hizo toda su obra. Creó los cielos, la tierra, al ser humano, todo lo que nosotros ahora podemos mirar, Dios lo hizo en 6 días. Y el séptimo día reposó. Mira, aquí lo tenemos. Si me acompañas a la palabra, vamos a ir al primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 1, verso 31. Y después nos vamos a seguir en el capítulo 2 y vamos a leer los versos del 1 al 3. Yo aquí ya te lo puse completo para que sea más fácil para nosotros, ¿ok? Y dice la palabra, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto, ¿no?
Entonces, aquí lo primero que Dios nos hace notar es que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno, ¿no? Pasó la tarde y la mañana del día sexto y el día séptimo Él reposa. Aquí nos enseña algo el Señor, fíjate. Nos enseña que el séptimo día uno debe de reflexionar sobre lo realizado en los 6 días anteriores. Y aquí la pregunta que cabe es, ¿fue bueno lo que hicimos los 6 días anteriores de la semana? Entonces, cuando nosotros llegamos a ese séptimo día, día de reposo, nuestro Shabbat, ¿qué tenemos que hacer? En esa parte veíamos que una de las acepciones del término Shabbat es callar, quietud, y es también hacer un alto, ¿no? Parar, hacer un alto en el camino, tener esa quietud y reflexionar, preguntándonos, ¿fue bueno lo que hicimos los 6 días anteriores de la semana? Bueno, déjame seguir continuando, ¿no? En el versículo 1 ya del capítulo 2 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y quizás esta parte del versículo 2, donde dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, algunos en otros cursos me han preguntado, hermana, pero es que aquí dice que Dios todavía hizo algo en el séptimo día. Entonces, ¿por qué después dice que reposa cuando estuvo terminando los últimos detalles? Podría parecer, ¿no? En este verso que Dios estuvo terminando los últimos detalles en el día séptimo, ¿no? pero no. Quizás esa parte de las traducciones de la Biblia a veces puede confundir, pero cuando nosotros leemos otra, quizás complementamos la lectura con otra versión, podemos nosotros encontrar esa luz de parte de Dios y mirar que efectivamente Dios terminó toda la obra que hizo los 6 días y el séptimo reposó. Si nosotros nos vamos a la Nueva Traducción Viviente, mira, en esa parte justo que estoy señalando en la presentación, mira lo que dice. Dice la palabra, cuando llegó el día séptimo, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Es decir, en esta parte es cuando llegó el día séptimo, Dios ya había terminado toda la obra. Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo Dios hizo todo los 6 días anteriores. Y el séptimo, dice la palabra, que lo bendijo y lo santificó. Por lo tanto, hermano, reposo, Shabbat, es poner ese fin, parar, guardar, desistir del ejercicio, no seguir haciendo nuestras actividades. No quiere decir, como en las imágenes que veíamos al inicio, no hacer nada, sino parar y cesar de nuestras actividades. Y más adelante vamos a mirar cómo Jesús nos da ejemplo de ello. Es tener momentos de quietud, callar, retirarme quizás de ese bullicio y hacer lo que durante la semana, quizás por el trabajo, los quehaceres de la casa, no me permiten estar atento, como son las cosas de Dios, ¿no? El leer la palabra, el tener ese tiempo hermoso de comunión con Él. Y ahorita lo vamos a mirar, y también cómo Dios, o Jesús nos da ejemplo de qué es lo que se tiene que hacer el día de reposo. Aquí, algo importante que te debo de decir,
es que los días para el pueblo judío inician en la tarde de cada día. Es así que el Shabbat para ellos inicia en la tarde del sexto día y termina en la tarde del séptimo día. Dura de tarde a tarde, de puesta de sol hasta puesta de sol. ¿Y por qué? Porque si te das cuenta, como dice aquí en el verso 31 del capítulo 1 de Génesis, dice, y fue la tarde y la mañana, fue la tarde y la mañana del día sexto, de lo que se entiende que cada uno de los días de la creación comenzaba en la tarde, ¿no? Y seguía en la mañana, ¿no? Y el día séptimo iniciaba en la tarde y continuaba en la mañana, ¿va? Es por esta razón que así está el calendario hebreo, el calendario de los judíos. Muy bien, ahora vamos a mirar el punto 3 de nuestro tema. Vamos a mirar algunos antecedentes del Shabbat. Antecedentes del Shabbat en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a iniciar mirando cómo en el libro del Éxodo, desde el capítulo 16, verso 22 y 30, aún antes de que Dios ordenara guardar este día, acordarse de este día de reposo en Monte Sinaí, antes ya Dios había hablado justamente de este reposo. Y justamente es en ese pasaje de Éxodo 16, del versículo 22 al 30, cuando Dios les manda ese alimento, les manda ese pan del cielo. ¿Y cómo explica la palabra, ¿no? Allí que en el sexto día, Dios les manda una porción doble de ese pan al cual el pueblo le llamó maná. ¿Y por qué les manda el día sexto una porción doble? Pues para que su pueblo pueda reposar, de juntar, pueda cesar de hacer esa actividad de juntar el maná el día séptimo y entonces lo pueda dedicar al Señor. Es por eso que aquí podemos, más adelante vamos a mirar cómo es una parte de mirar la fidelidad de Dios. Que si bien nos manda ese reposo, Él añade en el día sexto, tiene el poder para hacerlo en los otros días, ese alimento, ese sustento para sus hijos, para su pueblo. ¿Okay? En el Éxodo, ahora sí, en el capítulo 20, como ya vimos en nuestra cita base, Éxodo 28, y ahorita vamos a leer hasta el versículo 11, aquí ya Dios ordena, justamente cuando Dios da esas tablas de la ley en el Sinaí, lo ordena como un mandamiento, es el tercer mandamiento. Y dice la palabra, sígueme por favor, acuérdate del día de reposo para, dice, santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, aquí Dios lo ordena como un mandato de que nosotros debemos de trabajar 6 días y reposar el séptimo, recordando justamente este pasaje de la creación, ¿no? Pero no solamente nosotros tenemos que guardarlo, sino todo aquel que habita en nuestra casa, ¿no? Nuestro hijo, nuestra hija, aquella persona que nos apoya con los quehaceres de la casa,
incluso pues hasta nuestra mascota, ¿no? Porque dice, ni tu bestia, dice, incluso si tenemos visitas, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ese es el mandato y en eso consiste en el Antiguo Testamento el guardar ese séptimo día de reposo. Seguimos mirando y después ya vemos cómo en el Antiguo Testamento, antes de entrar a Canaán, el pueblo tiene que guardar ese día, pero aquí lo que me llama la atención es cómo antes de entrar a esa tierra prometida, esa tierra en donde fluye leche y miel, Moisés es quien le recuerda al pueblo la importancia de guardar o santificar el día de reposo. Obviamente Moisés como ese enviado de Dios, ¿no? Y es aquí donde miramos cómo para Dios es importante. Para Dios fue muy importante que el pueblo estuviera consciente de guardar este día aún antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, te pongo aquí la cita, es Deuteronomio desde el capítulo 5, los versos del 12 al 15, como allí podemos mirar la importancia del día. Pero también, mira, en Isaías, ya en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 58, versos 13 y 14, allí Dios, además de marcar la importancia del día, nos indica cómo se debe de observar de una manera adecuada. Y cuando Él nos dice en qué no consiste este día, nos está diciendo entonces en qué consiste ese día o qué es lo que se tiene que hacer ese día. Mira, vamos a leerlo. Dice la palabra ahí en Isaías 58. Acompáñame, por favor. Es un tiempo en el que, si bien te ponemos las citas en la presentación, es importante que también tú tengas la palabra, porque más adelante vamos a citar algunos textos que quizás no están en la presentación, pero es importante que tú tengas ahí a la mano la palabra de Dios y también tengas una libreta para hacer tus anotaciones y hacerle todas las preguntas necesarias, hacernos todas las preguntas necesarias a tus maestros el día domingo que tenemos nuestra reunión de Zoom, ¿va? Bueno, dice la palabra, verso 13, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y digo, wow, o sea, aquí Dios le habla fuerte a su pueblo, ¿no? Y le está diciendo que si diere paso atrás, de hacer su voluntad en el día de reposo, porque entonces aquí vemos que el pueblo no hacía la voluntad de Dios en el día de reposo, sino que hacía su voluntad y andaba en sus propios caminos. Por lo tanto, aquí en el Antiguo Testamento Dios nos está hablando y nos está diciendo que guardar el día de reposo es hacer la voluntad del Padre. Es no andar en mis caminos, sino en los caminos del Señor. Es venerar ese día, no buscando mi voluntad, ni hablando mis propias palabras, sino las del Señor, deleitándome además. Dice, hay una recompensa, ¿no? Dice, entonces te deleitarás en Jehová. Dice, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Más adelante vamos a mirar en específico esta parte de las promesas. Pero es así como Dios nos habla acerca de la importancia del día de reposo también en el Antiguo Testamento. Y finalmente, para concluir con este punto, quiero que me acompañes a Isaías 56 del 2 al 7 y vamos a leer esta palabra porque aquí también Dios nos habla mucho de esa importancia que tenía para él este día.
Y dice la palabra, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no, y pon atención en esta palabra, no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios, dice la palabra, que serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y te dije que pongas atención en esta parte de no profanar. Fíjate que no profanar viene de una raíz hebrea que significa galal. Y no profanar, esta raíz hebrea tiene diversas acepciones, como es contaminar, degradar, deshonrar. Por lo tanto, cuando Dios nos dice que guardemos el día de reposo para no profanarlo, quiere decir que lo debemos de guardar de tal manera que no nos debemos de contaminar, ¿no? Que no lo debemos de contaminar, que no lo debemos de degradar. O sea, darle, el día de reposo tiene una importancia para el Señor. No degradar esa importancia, no hacerlo menos. Igual, una de las acepciones era deshonrar. Entonces, no profanarlo es honrarlo. Debemos de respetar ese día que el Señor puso para descansar. ¿Y de qué manera? Guardando nuestra mano de hacer todo mal. Y aún me encanta aquí la palabra porque nos muestra la importancia tal de este día que el Señor le habla de manera específica a los extranjeros y a los eunucos. Es decir, aquellas personas que no eran parte del pueblo. ¿Ah? Quizás a un extranjero que habitaba entre el pueblo, a un eunuco en esos tiempos, generalmente en el Medio Oriente se acostumbraba a castrar, ¿no?, a algunos varones para después destinarlos a actividades de cuidado de las mujeres de los sultanes o de los gobernantes, ¿no?, de esos reinos. Entonces, un eunuco era una persona castrada y por eso el Señor le habla, ¿no?, a esos extranjeros y aún dice, ni diga el eunuco, aquí yo soy árbol seco, ¿no? Porque como tal ya no podía tener hijos. ¿Por qué? Porque dice el Señor, si ustedes abrazan mi pacto, yo les voy a dar un lugar en mi casa. O sea, es tan importante para mí este día que aunque tú seas extranjero, no seas parte del pueblo, si tú guardas ese día, yo te doy un lugar en mi casa. Y aún te voy a dar un nombre mejor que el de hijo o el de hija. Y aún te voy a llevar a mi santo monte y ahí te voy a recrear. Y de tal manera que ese lugar en donde tú decidas dedicar ese día, donde el Señor te ponga para dedicar ese día, va a ser llamada una casa de oración, es decir, un lugar en donde esté la presencia de Dios. Entonces, es así como miramos la importancia en el Antiguo Testamento de este día. Y ahora vamos a irnos al Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento con relación al día de reposo? Aquí nosotros podemos mirar cómo Jesús
nos enseña el significado del día de reposo a través de su ejemplo. Durante esta revisión del Nuevo Testamento vamos a mirar cómo Jesús nos enseña a través de su ejemplo. ¿Okay? Y para ello te voy a pedir que me acompañes primeramente al Evangelio de Lucas, el capítulo 4, versos del 16 y 22. Bueno, yo aquí solo te puse el 16 y el 22, pero vamos a leer del 16 al 22, ¿va? Dice la palabra de Dios: vino a Nazaret, donde se había criado, está hablando de Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Aquí hago una pausa para hacerte notar cómo Jesús tenía como costumbre guardar el día de reposo e ir al templo. Entonces, es aquí cuando Jesús nos empieza a enseñar qué se hace, ¿no? En el día de reposo. Uno, en este día, ya tiene ese hábito, ya tiene como costumbre guardarlo yendo al templo, yendo a la iglesia. Y bueno, Dios nos sigue enseñando. Y se levantó a leer, verso 22, está ahí en la presentación. Bueno, sí, nada más vemos el 22. Dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? O sea, se admiraban, ¿no?, de las palabras de Jesús porque no se la podían creer. ¿Cómo? O sea, este es el hijo del carpintero de José y puede hablar estas palabras llenas de sabiduría y de gracia. O sea, había tal sorpresa, ¿no?, en el pueblo que escuchaba, ¿no?, en los judíos que escuchaban esta palabra. Entonces aquí miramos cómo Jesús nos enseña que en este día se enseña. Es un día para enseñar. Entonces, quizás tú ahí en tu casa puedes decir, ¿y yo qué puedo enseñar? No sé, quizás eres padre de familia, eres madre de familia, y tú puedes enseñarle a tus hijos. Y quizás puedas decir, ay, es que mis hijos ya son muy grandes. No importa, o sea, la edad que tengan, tú les puedes enseñar a tus hijos. Enseñarle quizás, luego tengo muchos ejemplos porque a casa luego vienen muchas personas, ¿no?, para aprender el oficio de mi mamá o para hacer ciertos quehaceres y todo. Y mi mamá siempre les está compartiendo la palabra. Entonces, enseñar también a aquellas personas que por alguna razón lleguen a ir a tu casa, ¿no? Entonces, es esa parte, ¿no?, de enseñar. Ahora, también en Lucas 4:31 dice la palabra, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, ¿y qué seguía haciendo Jesús? Seguía enseñando. ¿En qué días? O sea, no solamente en esos días, ¿no?, como yo te comentaba de los 6 días de la semana, ¿no?, como muchas veces lo hace mi mamá, sino les enseñaba en los días de reposo. O sea, Jesús no paraba de enseñar en el día de reposo porque él miraba que era bueno. ¿Ah? Y ahorita nos va a quedar más claro este concepto, porque tú me vas a decir, hermana, pero me dijiste que en el día de reposo uno cesa de toda actividad. Ajá, de esa actividad que hiciste durante los 6 días anteriores, ¿no? Esos 6 días de la semana. Pero es bueno enseñar, es bueno hacer el bien a través de la enseñanza en el día de reposo, así como lo hacía Jesús y como nos da ejemplo de ello. ¿Okay? Continuamos. Miramos nosotros ahora en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versos del 23 al 28. Y cómo, vamos a leer el versículo y ahorita ya explicamos, ¿no? Bueno, la cita. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban?
cómo entró en la casa de Dios y siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún el día de reposo. Y quiero que centres tu atención en esta palabra. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día. ¿Qué significa? Que el día de reposo, hermano, hermana, fue hecha para el bien del hombre. Durante muchos temas que Dios me ha permitido compartir, pues yo solamente me doy cuenta que Dios anhela nuestro bien. Dios desea que nos vaya bien. Y todas las palabras que están escritas en la Biblia justamente son para ello, para nuestro bien. Y asimismo, nosotros podemos mirar cómo el día de reposo fue hecho, dice, por causa del hombre. Fue hecho para el bien del hombre, porque así nos conviene, así conviene, porque hermano, hermana, necesitamos de ese día, necesitamos, después de toda esa semana de estrés, toda esa semana de cansancio, toda esa semana de estar enfocados quizás en otras actividades, necesitamos hacer un alto en el camino, reflexionar sobre nuestros actos, sobre nuestros hechos y saber que si paro, que si me detengo en ese día, que si no hago las actividades que generalmente suelo hacer durante los 6 días de la semana, no se detiene el mundo. No deja de girar la tierra. Es eso, darnos cuenta que no somos la última Coca-Cola en el desierto, que podemos parar y no pasa nada, pero que nos hace bien a nosotros como humanidad, como seres humanos, nos hace bien hacer ese alto. Es indispensable para reflexionar, para mirar lo que hice los otros días. Dios miró lo que había hecho y todo lo que había hecho, dijo, es bueno y es bueno en sobremanera. Aquí la pregunta que cabe es, ¿lo que nosotros hicimos durante los 6 días de la semana ha sido bueno? Por eso es importante detenernos y hacernos esa pregunta en el 7º día, en el día de reposo, en nuestro Shabbat. Amén. Ahora, ¿recuerdas que una de las acepciones del término Shabbat, reposo, era callar, quietud? Pues aquí está, tener ese tiempo de quietud, ¿para qué? Para reflexionar sobre mi obra, sobre lo que he hecho. Si es necesario pedir perdón, ¿no? Para ello. Muy bien, continuamos. Y también Jesús nos sigue enseñando cómo el día de reposo fue hecho para hacer el bien y para servir. Aquí miramos a través de esta cita del Evangelio de Juan, cómo Dios utiliza este día para sanar. Entonces, no sé, quizás Dios te ha dado dones a ti, te ha dado talentos. Entonces, es el día para que tú puedas servir a Dios, poniendo a disposición de los demás esos dones y esos talentos. Participar en su obra haciendo milagros. En general, para hacer el bien. Y vamos a leer la cita. Dice la palabra, y allí, bueno, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Bueno, aquí nos habla de este hecho del paralítico, ¿no? Que estaba en un estanque llamado Betesda, ¿no? Entonces dice que tenía 38 años ya enfermo.
Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le dijo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces, y tenemos este ejemplo del paralítico de Betesda, cómo fue sanado por Jesús en un día de reposo. Y también nosotros miramos en el libro de los Hechos, a través de Pablo, cómo es un día hecho para que, como hijos de Dios, aprendamos la palabra. Y quizás algunos para enseñar y otros tengamos que sentarnos, ¿no? Y aprender la palabra. Y aquí miramos cómo nos lo narra aquí el libro de los Hechos en el capítulo 13, versículos, permíteme, hermano, son versículos 42 al 44. Nada más. Me gustaría leerte desde el versículo 3 al 16, ¿no? Para que entendamos un poquito el contexto, ¿no? De esta cita, pero dice la palabra en el versículo 13 de ahí del capítulo 13. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga, dice la palabra, un día de reposo, y se sentaron. Versículo 15 dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces también es un día para exhortar, ¿no? Y en el verso 16 dice, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Entonces, del verso 16 al 41, ahí miramos cómo Pablo habla del evangelio, de la obra de Jesús, de su muerte, de su resurrección. Entonces, él está hablando y exhortando al pueblo para que se arrepientan y se conviertan, ¿no? De sus malos caminos. Y ya en el versículo 42, que es el que te pongo en la presentación, dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Entonces, ya la gente de allá estaba esperando con ansias, ¿no? Esos días de reposo, ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Entonces, es lo que podemos mirar, ¿no? De esta iglesia en Antioquía, como ya estaban esperando esa palabra en los días de reposo. Entonces, también son tiempos de esperar esa palabra, de aprender de Dios, de si no, quizás no escuchaste una palabra por parte de un tercero, ¿no? De tu pastor, de tu maestro, tomes tu Biblia y aprendas de manera directa de quién, de nuestro maestro, de Jesús. ¿Ven? Por si no hay alguien como tal que le enseñe. Ahora bien, vamos a nuestro quinto tema. ¿Cómo santificar el día de reposo? Y bueno, aquí ya Jesús nos ha ido enseñando acerca de ello. Primero quiero hacer notar que revisamos en Génesis 2:3
como dice la palabra que bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Se habla de santificar ese día. Y luego en Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, ¿qué significa santificar? Viene del hebreo kadash, que significa ser limpio, apartar o dedicar. De tal manera que yo puse aquí una imagen de una taza, ¿no? Con su tetera, pero enfócate en la taza. Quizás yo tengo una taza y yo la aparto. Ajá. Yo la aparto porque en esa taza solamente es para que yo tome té. No lo utilizo para el café porque se mancha. Yo solamente lo utilizo para tomar té. La aparto, la dedico para eso. O sea, la uso de manera exclusiva para tomar té. O por ejemplo, yo tengo aquí mi termo y exclusivamente lo uso para tomar agua simple. Entonces, ya lo aparté. Entonces, es de uso exclusivo para que yo le ponga solamente agua simple, ¿ok? Eso es santificar. Ahora, ¿cómo yo aparto o dedico ese séptimo día para el Señor? Porque es dedicado a Dios, ¿no? Tomando ejemplo de Jesús. Y ya Jesús nos ha venido enseñando a través de la palabra, en esa parte primero de reconocer su señorío, cuando él en Marcos 2, en los versos 27 y 26 dice, 27 y 28, perdón, dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y luego en el versículo 28 dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. O sea, Jesús es Señor en el día de reposo. Entonces yo reconozco en este día que su señorío sobre mi vida, su señorío sobre esas 24 horas. ¿De qué manera? No haciendo mi voluntad, hermano, sino la de Dios, haciendo buenas obras. Empiezo a reconocerle desde que amanece, yo empiezo a alabarlo. Y bueno, ahorita no estamos yendo a la iglesia, pero incluso desde la forma en cómo me visto, ¿no? Es un día del Señor. Una de las acepciones del término Shabbat es también la palabra celebrar. Entonces es un día en donde yo celebro la obra de Dios. Entonces, cuando yo voy, por ejemplo, a una celebración, a una fiesta, ¿no? Estamos celebrando algo, yo no uso la ropa que utilizo durante los otros días de la semana, sino que yo me pongo algo especial, incluso en la forma de vestir. Es una forma en como yo aparto, dedico ese día de reposo. Déjame ponerte un ejemplo. Cuando yo tengo juntas importantes dentro de la empresa en la cual yo trabajo, pues yo ese día generalmente utilizo vestido. Mi jefa también, o sea, su vestido, ¿no? Porque le da mayor presentación al evento, ¿no? A esa sesión que tenemos, o de consejo, o de algún comité en específico. Entonces, si así vestimos para el hombre en una celebración o en un evento especial del hombre, ¿cuánto más para nuestro Dios? Yo sé que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues es bien cómoda la mezclilla, son bien cómodos los pantalones y todo, pero no es nuestro día, hermano. Es el día del Señor, es el día del Hijo del Hombre. Por lo tanto, yo debo de reconocer su señorío sobre ese día en mí. Sirviendo, ya lo mirábamos allí como Jesús en el Evangelio de Juan, como cita, que él sana, ¿no?, a ese paralítico de Betesda y entonces sirve a otros a través de sus dones que Dios nos da. Ese es
el ejemplo que nos deja Jesús y es la forma en cómo yo lo puedo apartar o dedicar, sirviendo a los demás. Tercera, escuchando su palabra, ya lo mirábamos, ¿no? En esa iglesia de Antioquía, callando, teniendo esa actitud. Acuérdate de esas acepciones también del término reposar. Callar, tener quietud, ¿va? Una cuarta, cómo santificar el día de reposo, cómo apartarlo, cómo dedicarlo, adorándole, hermano. Dice la palabra, perdóname aquí, la cita es incorrecta, te voy a dar la cita correcta, hermano. Es Ezequiel 46:3, no es Éxodo, ¿va? Y dice la palabra, asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová, a la entrada de la puerta, en los días de reposo y en las lunas nuevas. Entonces, el pueblo en ese día, ¿qué hace? Adora. Es una forma de dedicarlo, de apartarlo. Y adorar, hermano, no significa más que amar con extremo, a tal extremo que me lleva a postrarme, a humillarme, a rendirme delante del Rey, delante de Dios. Eso es adorar. Es un día para adorarnos, para rendirnos delante de nuestro Dios. Quinta, haciendo obras de misericordia. Y aquí vamos a mirar esta cita de Mateo, versículos 7 y 12. Yo te puse el verso 12, pero vamos a leer del 7 al 12, ¿va? Dice la palabra, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaría a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Dice, pasando de allí, verso 9, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y fue restaurada sana como la otra. Eso es en el versículo 13. Pero es lícito hacer el bien en los días de reposo. Hermano, los días de reposo es para hacer el bien, para hacer obras que nos muevan a misericordia, a favor de los demás. A veces el pueblo judío era muy legalista y por eso le tentaban, ¿no? Le tentaban los fariseos, le tentaban de otras sectas y le decían al Señor, en este caso, ¿es lícito sanar? Claro que es lícito hacer el bien, dice el Señor. Entonces, aquí Él nos da esta guía de cómo guardar este día. Ahora bien, ¿por qué el día de reposo actualmente es los días domingo? Bueno, aquí te lo pongo, porque mira, en el calendario hebreo, el séptimo día es el sábado. Ajá. O sea, en el calendario hebreo el séptimo día cae en sábado. No quiere decir que Shabbat signifique sábado, como lo vimos al inicio, en la definición, sino que el séptimo día, conforme al calendario hebreo, cae el día sábado. Y el primer día para ellos es el día domingo. Y ya vimos que, por ejemplo, en el calendario hebreo, el día de reposo empieza ¿qué? En la tarde del séptimo día, es decir, en la tarde del día, empieza desde el viernes, cuando se pone el sol, en el ocaso del sol del día viernes, y finaliza en el ocaso del sol del día sábado, de tal manera que el primer día de la semana empieza en el ocaso del sol del día sábado
y continúa el día domingo hasta el ocaso del sol. A diferencia de nuestro calendario, el calendario que seguimos aquí en México y generalmente en la mayor parte del mundo, que es el calendario gregoriano, en donde el séptimo día es el día domingo y el primer día de la semana es el día lunes. Y cada día, a diferencia del calendario hebreo, no inicia en el ocaso del día o cuando se pone el sol, sino que inicia ¿a qué hora? A las 12, ¿no? De la noche. A esa hora inicia cada uno de los días y termina cada día a las 11:59 de la noche. Muy bien. Entonces, por eso, como en México manejamos este calendario, pues es el día que generalmente nos dan, ¿no? De descanso y por lo tanto es el día que la mayor parte, en esa parte, la mayor parte de la población, de la iglesia, deja ese trabajo secular y lo tiene para descansar, ¿no? El día domingo. Es por eso el día que consideramos en las iglesias para hacer el servicio. Pero quiero decirte algo, realmente no importa cuál día tú apartes para el Señor, siempre y cuando este día se santifique. Entonces, recuerda esto, no importa tanto el día, sino que tú lo santifiques, lo apartes, lo aguardes, lo apartes y lo guardes para el Señor. Recuerda el mandamiento en Éxodo 20, del 8 al 10. Dice, acuérdate del día de reposo. Y ya dijimos que reposo no significa sábado. Por lo tanto, el Señor aquí nos está diciendo, acuérdate del día sábado, que es reposo para santificar. No, está diciendo, acuérdate del día de reposo, que es Shabbat. Es decir, el día en que tú pares de tus actividades, el día que tú calles, el día que tú dejes de ejercitar algo, el día que tú ceses tus actividades. ¿Para qué? Dice, para santificarlo, para apartarlo, usarlo de manera exclusiva para hacer obras de bien, para honrar a Dios, para la obra de Dios. ¿Okay? Dice, 6 días trabajarás. Tampoco aquí te está diciendo el Señor qué días tienes que trabajar, ¿no? Solamente dice, 6 días vas a trabajar y harás toda tu obra. Y el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Entonces, imagínate, hermano, si tú trabajas en una de estas empresas, ¿no? Que en donde te dan generalmente un día de descanso, pero entre semana. Entonces, tu día de reposo, pues es ese día en el que te están permitiendo de manera secular tener tu descanso, porque ese día es en el que vas a poder justamente hacer o dejar de hacer todo esto que nos está enseñando nuestro Señor Jesús, ¿no? A través de este tema del día de reposo. Entonces, si tú descansas, por ejemplo, los días martes, tu primer día de la semana va a ser ¿qué? Va a ser miércoles y tu séptimo día va a ser el martes. Entonces, no importa tanto el día, sino que lo apartes para el Señor. ¿Sí? Octavo punto de nuestro tema. Es un mandamiento, no es una opción. Y esta parte es fuerte, ¿no? Ya lo miramos ahí en el Éxodo 20, del 8 al 11, como es un mandamiento. Pero fíjate también, quiero que mires esta palabra en Éxodo 31, versos del 12 al 17, cómo Dios lo marca, pero además dice que es una señal que Él ha establecido para su pueblo, para que seamos nosotros reconocidos como pueblo. Dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, y dice, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Es decir, es una señal entre Dios y nosotros, pero además por vuestras generaciones, es decir, por siempre. Es algo que debemos de enseñar
a los nuestros, a nuestros hijos. Es algo que se tiene que seguir guardando por todas nuestras generaciones. Dice, así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros y el que lo profanare de cierto morirá. ¿Ves la importancia que tiene para el Señor este día? Por eso es un mandato, no es opcional. Dice, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará más. El día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces, dentro de esas tablas escritas con el dedo de Dios, hermano, iba escrito este mandamiento de guardar, de santificar el día de reposo. Entonces, si fue escrito con el dedo de Dios, imagínate de la importancia. Y es una señal entre el Señor y nosotros. Hay promesas para quienes guardamos el día de reposo. Hay promesas. En Éxodo 16, del 22 al 30, es esa cita que yo te platicaba, en donde el Señor manda ese maná, de ese pan del cielo y que su pueblo le llama maná. Y el pueblo es alimentado. Y el día sexto, el Señor manda doble porción. Es ahí donde miramos la fidelidad de Dios. Hay muchos que dicen, pero ¿cómo quieres que yo pare un día? Si ese día, por ejemplo, en domingo, que es el día que generalmente se hacen las reuniones en la iglesia, ¿no? Es el día que yo más vendo. No puedo dejar de abrir mi negocio en ese día. Dios es fiel, hermano. Ejemplo tenemos en los judíos. El día que más se vende en el centro histórico de la ciudad es el día sábado. Es el día que ellos guardan como reposo. Y los negocios de los judíos están cerrados. No trabajan ni ellos, ni trabajan sus empleados. Entonces, ahí podemos mirar la fidelidad de Dios. Dios les da lo suficiente durante toda la semana, durante esos 6 días de trabajo, para que entonces ellos puedan cerrar ese día. Lo mismo pasa con nosotros. Miramos la fidelidad de Dios. Y también en otras cosas, no solamente en la parte económica. Yo tenía un compañero que era judío en la maestría y él, cuando teníamos clase los sábados, él no iba los sábados y no iba tampoco los viernes, porque acuérdate que para ellos su reposo inicia cuando se pone el sol. Entonces nuestras clases iniciaban a las 7 de la tarde y él no iba ni viernes ni sábado. ¿Y sabes qué pasó? No reprobó. Él pasó muy bien la maestría, porque Dios es fiel y Él nos permite hallar aún gracia delante de nuestros maestros, ¿no? En Isaías 56, versos del 2 al 7, ya miramos esa cita, cómo el Señor, cuando incluye a los extranjeros y a los eunucos, Él dice, bienaventurado el hombre que hace esto. Entonces, seremos bienaventurados, hermanos. Igual ahí, como Él dice, aunque ustedes no sean parte de mi pueblo, aunque seas extranjero o eunuco, si tú guardas el día de reposo, vas a tener un lugar en la casa de mi Padre y aún vas a ser recreado en su casa. Y además da una promesa bien hermosa porque dice que esa casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es decir, es el lugar en donde Dios te ponga para honrar ese día, para guardar ese día. En ese lugar Él va a habitar, porque es casa de oración. Él va a habitar en ese lugar. Entonces, ahorita no tenemos una iglesia abierta. Entonces, ¿dónde vas a guardar tu reposo? En tu casa. Y Dios promete habitar en ese lugar en donde tú guardas el día de reposo. Ajá. También en Isaías 58, versos del 11 al 13, allí Dios habla de
que nos va a pastorear. Dice, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿O cuál es la condición para que pase esto? Si retrajeres del día de reposo de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Entonces, después ya en el verso 13 dice la palabra, en el verso 14, perdón, dice la palabra, entonces te deleitarás. Ajá, es un día para deleitarnos. Y dice, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es una promesa de Dios. Él nos va a hacer subir aún sobre las alturas, sobre las dificultades, sobre los problemas. Entonces, a través de estas promesas podemos mirar cómo Dios es bueno con nosotros en ese día. Conclusión, hermano. Dios nos quiere bendecir en todo. Y el día de reposo, para ello igualmente fue creado, para que parando, haciendo un alto, cesando de nuestras actividades durante esos 6 días de la semana, nosotros apartemos el séptimo para Él, para hacer su voluntad, para honrarlo, para adorarlo y lo disfrutemos a su lado con nuestra familia. Y así enseñemos entonces a nuestros hijos y comprobemos su buena voluntad a través de estas promesas que acabamos de ver. ¿Sí? Acción práctica que nos quiere enseñar hoy el Señor. Hagamos algo que no hacíamos antes de mirar este tema y que Jesús hoy nos haya enseñado. Hagamos algo en nuestro próximo día de reposo. ¿Te doy alguna idea? Quizás digas, ay, pues es que cómo lo aparto, lo dedico si la iglesia está cerrada, ¿no? En estos tiempos de pandemia. Bueno, pues yo lo que te puedo decir es, Dios nos enseñó algo, ¿no? ¿Por qué no has mirado la necesidad de una familia? ¿Por qué no ese día te levantas, compras una despensa, si tienes las posibilidades, y se la llevas a esa familia que tiene necesidad? ¿O por qué no ese día, tú que eres papá o que eres mamá, y también para los hijos lo pueden hacer, tomas la palabra desde temprano, le empiezas a estudiar y le pides a Dios quizás alguna cita o alguna palabra, algún verso en específico y la compartes con tu familia. Le enseñas a tus hijos, le enseñas a tus hijas o tú, joven, le enseñas a tus padres. Es una forma de reposar. Es una forma de dedicar y de honrar y de guardar este día de reposo. ¿Ok? Bueno, pues así concluimos, hermano. Así que acompáñame con una oración y bien agradecidos estamos, ¿no? Con el Señor porque nos enseña día a día. Padre, bendecidos estamos. Agradecemos porque el día de hoy nos has enseñado el verdadero significado de reposo. Tú, desde el inicio, quisiste bendecirnos. Y el día de reposo fue hecho para nuestro bien. Y el día de reposo fue hecho para que nosotros nos detengamos, Dios, y podamos enfocarnos más en ti. Es un día, Dios, para aún hacer aquello que tú ya nos has enseñado, a seguir tu ejemplo y hacer buenas obras. Oramos, Dios, para que esta enseñanza quede guardada en nuestro corazón y a partir del día de hoy nosotros podamos guardar, dedicar, apartar, podamos usar de manera exclusiva estas 24 horas del día, del séptimo día, Dios, para apartarlo para ti, para dedicarlo a ti, para celebrarte a ti, que no sea nuestra voluntad, que no sigamos nuestros caminos, sino que
seas tú en nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano, pues yo me despido de ti. Me da mucho gusto el poder compartir esta enseñanza que primeramente el Señor nos dio a nosotros, ¿no? Como maestros, y ahora nos permite compartirla contigo. Te mando un abrazo desde acá, desde casa, para ti, para toda tu familia, esperando que todos estén bien. Dios te bendice.